Muy bien, buenas noches o buenas tardes. Gracias por participar, realmente nos está quedando chico este espacio, por suerte para todos, ¿no? Bien, ustedes saben que continuamos este ciclo de charlas abiertas, libres y gratuitas para todos nuestros huéspedes y también para la comunidad de Chapalmalal y alrededores. Tenemos hoy otro invitado de lujo. Venimos con una serie interesante de charlas. Estuvo Raúl Zaffaroni la semana pasada, Norma Beiras, Atilio Borón. La semana que viene, para los que puedan participar, les anticipamos que el miércoles que viene a esta hora va a estar Víctor Hugo Morales para todos nosotros, y la otra posiblemente venga Daniel Filmus y Telma Luzani. Acá Felipe me dice que no hable todo, no lea todo el currículum, pero algo tengo que informar, aunque todos lo conocemos en su trayectoria, ¿no? Felipe Piña nació en Mercedes, Buenos Aires. Es un historiador, profesor y escritor argentino especializado en la historia argentina. Realiza trabajos en diversos formatos y es considerado por el programa Ver para leer como el historiador con más difusión en la Argentina. También es director del Centro de Difusión de la Historia Argentina de la Universidad Nacional de General San Martín, columnista de la radio Vorterix, es director de la revista Caras y Caretas, del sitio de internet www.elhistoriador.com.ar y consultor para América Latina de History Channel, o History Channel. Además, para este mismo canal realizó y condujo la serie Unidos por la Historia en el año 2010. Por supuesto, ha escrito muchos libros y ha recibido muchos premios que podríamos repasar, pero todos ustedes lo deben conocer, ¿no? Desde premios Martín Fierro, La Cultura, periodísticos, premios Éter, premio Martín Fierro en el 2007, etcétera, etcétera, decimos. Son muchos. Ustedes verán que esto se está filmando y luego lo vamos a subir, como en todas las charlas, a nuestra página web, a través de YouTube, con un link a la página web de RCT, Residencias Cooperativas de Turismo, o como lo bautizó Atilio hace poco, Resistencias Cooperativas de Turismo. Yo no voy a hablar más, al contrario, quiero nuevamente agradecer que estés aquí y le damos la palabra a Felipe. Bueno. Muchas gracias, ante todo, por la invitación a la gente de RCT. Y bueno, la idea es hablar un poco de mi último libro, que es La voz del gran jefe, y adelantar un poco mi próximo libro, que es de puño y letra, que es La vida de Manuel Belgrano. Así que haremos un mix de dos personajes seguramente muy queridos por todos los que estamos acá. Despejando una duda inicialmente muy importante, y es que no hay competencia, ¿no?, de quién es más importante, quién sería el verdadero padre de la patria, este tipo de cosas. Porque ellos no lo hubieran permitido, ¿no? Eran dos personas que tenían profundo respeto entre sí y estaban muy lejos de la competencia de quién era más que el otro, ¿no? Y además Belgrano despeja toda duda cuando dice: yo no quiero ser ningún padre de la patria, me conformo con ser un buen hijo de la patria, ¿no? Creo que hay una muy linda definición. Y San Martín alguna vez se refirió a lo de padre de la patria, que a él no le gustaba, porque decía que era un título muy patricio, muy honorario, muy de la antigua Roma, de la aristocracia romana, que no le gustaba mucho lo de padre de la patria, ¿no? A mí me gusta el término que usan los norteamericanos para hablar de estos personajes, que es padres fundadores, que me parece que es una muy linda expresión, ¿no? Es decir, aquella gente que tuvo mucho que ver con la fundación de una nación. Y en este caso estamos hablando de dos personajes muy potentes en este sentido.
Vamos a empezar hablando de San Martín y hay un momento donde obviamente se mezclan sus vidas y ahí hablaremos un poquito de Belgrano, ¿no? Primero, es interesante decir que sobre San Martín es una de las personas más nombradas, más homenajeadas de la historia argentina y para mi forma de ver, menos conocidas integralmente, ¿no? Es una persona que tiene plazas, bustos, homenajes, avenidas, incluso avenidas que se cruzan con personajes con los que se cruzó, ¿no? Es muy común la esquina de Rivadavia y San Martín, por ejemplo, ¿no? Y veremos que son cruces complicados en la vida de él, ¿no? Y creo que es interesante decir entonces que creo que sí, es una persona que todos diríamos que sabemos de él. Trataremos acá de agregar cosas que no sepamos, cosas que han sido obviadas, omitidas, desde mi punto de vista intencionalmente, sobre la vida de San Martín, uno de los personajes más interesantes que tuvo Argentina, si bien su vida en Argentina transcurre en un tiempo corto, ¿no? Pero de una gran trascendencia la vida que tuvo aquí. Él nació en lo que era en aquel momento las estancias jesuíticas, las ex estancias jesuíticas, una de las más grandes estancias que era la de Yapeyú, que hacía 10 años había sido abandonada por orden del rey Carlos III, que expulsó a los jesuitas de los territorios de todos los continentes. Los jesuitas tenían misiones en los 3 continentes y en lo que tenía que ver con el Imperio Español los expulsó básicamente de Asia y de América, ¿no? La expulsión tenía que ver con que los jesuitas estaban conformando un poder dentro del imperio con una metodología muy interesante para la época y en el contexto que estamos hablando, y a España le preocupaba muy profundamente esta presencia. A punto tal que la mayoría de los jesuitas, una vez producida la expulsión, no se van, sino que se quedan trabajando en la clandestinidad y van a ser muy importantes a la hora de la revolución. Prácticamente todas las zonas la tuvieron. Él nació en Yapeyú en 1778, 25 de febrero, para los que les gusta el horóscopo, bajo el signo de Piscis. Y bueno, ahí comienzan las controversias en torno a su nacimiento, porque hace más de un siglo hay un pleito sobre quién fue realmente su madre y su padre. Esto tiene que ver con un escrito que ya tiene más de 100 años, de Joaquina de Alvear, que es la hija del general Alvear, y la nieta de Diego de Alvear, que habla de San Martín como su tío, ¿no? Como el hermano de su padre, como el hijo de su abuelo. Y esto es una historia que ha sido rescatada hace unos 20 años por Hugo Chumbita, y que circuló con bastante fuerza. Por supuesto que es una hipótesis, porque no tenemos cómo comprobarla hasta que no haya un ADN, digamos, demostrativo de esta situación. Lo que sí sabemos con certeza es que Rosa Guaurú existió y que fue su niñera, la persona que lo cuidaba, y la que le enseña algunos rudimentos de la lengua guaraní, ¿no? En ese territorio de mucha influencia guaranítica. Pero bueno, hablo de esto porque es algo que ustedes lo habrán escuchado nombrar, habrán tenido alguna idea de este pleito, que no tiene resolución por el momento, así que habrá que seguir aceptando que es hijo de doña Gregoria Matorras y don Juan de San Martín, ¿no? Juan de San Martín, que era un capitán encargado de la intendencia en esta zona de lo que hoy es Corrientes, nuestra provincia de Corrientes. Después su infancia transcurre parte en Corrientes, parte en Buenos Aires, hasta que se mudan a España, y ahí viene una parte muy interesante y muy olvidada de la historia de José Francisco, que es toda su educación militar, ¿no? Que su educación es una educación militar. No es cierto que se educó en el Colegio de Nobles de Madrid, esto es una cosa que echa a correr Mitre y otros historiadores, con la intención de vincularlo a la nobleza, cosa ciertamente innecesaria, pero para algunos importante cuando se trata de construir la imagen de un prócer. San Martín jamás pisó siquiera el Colegio de Nobles de Madrid, sino que su educación tuvo que ver esencialmente con una educación militar. Tuvo unas primeras letras en Buenos Aires y después a los 11 años en España ingresa ya a la educación militar, a un regimiento, el regimiento de Murcia, y ya a los 13 años está combatiendo, ¿no?
combatiendo en un lugar muy complicado que era el norte de África, lo que hoy es Argelia, Marruecos. Ahí tuvo sus primeros combates, donde se muestra ya una personalidad francamente temeraria, ¿no? De alguien que no le teme a la muerte, que va al frente, porque él se anota voluntariamente como tenía que ser, porque este cuerpo del que vamos a hablar, que el cuerpo de granaderos, exigía la adscripción voluntaria, y él se anota como voluntario del cuerpo de granaderos, que eran los que cortaban las granadas, los que se cargaban de los explosivos, tanto de poner explosivos como desactivar explosivos. Y la verdad que su acción es tan eficiente y tan arrojada, como dicen los partes militares, que a los 15 años ya es un oficial con mando de tropa, con varios combates, con medallas de distinción, etc. Y también es interesante decir que él, dentro del ejército español, que es un ejército altamente politizado, entre liberales y conservadores, él está en el bando liberal, con lo cual adquiere toda un conocimiento no solamente militar, sino político. La presencia en distintas zonas de España, en algún momento de Francia, le permiten adquirir libros prohibidos por la Inquisición y formando una biblioteca que va a ser una de las pasiones de su vida, la lectura. Y bueno, será un oficial destacado, capaz de 30 combates en España, incluso toda una etapa de su vida que tiene que ver con lo naval. Tiene una etapa, un año entero embarcado en un barco, la Santa Dorotea, peleando con los ingleses en combates de barco a barco, con un arrojo muy importante que le vale la mención de parte del almirantazgo británico del arrojo del capitán San Martín en tareas navales que la verdad que no había desempeñado hasta ese momento, ¿no? Ahí es cuando él está un tiempo, porque ese barco finalmente es capturado por los ingleses. Está en Mallorca, que había sido en ese momento una colonia inglesa, había sido tomada por los ingleses, y ahí adquiere también una cantidad de cosas muy interesantes, además de manejar muy bien el idioma inglés, la compra de libros vinculados a la historia americana, a la filosofía, a la economía, toma contacto con La riqueza de las naciones de Smith y otros libros de economía política. Y estando en Marsella, ahí no solamente se mete mucho con los libros de la Revolución Francesa, él se va a hacer muy fanático de Voltaire, ¿no? Uno de los escritores más revolucionarios dentro de lo que es esa tríada de escritores de la Revolución, que son Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Ninguno de ellos sobrevivió a la Revolución, ¿no? No llegaron a verla, pero fueron los que dieron las bases para la Revolución Francesa. Y además ahí da vuelo a una de sus pasiones que lo va a acompañar toda su vida, que es la pintura, ¿no? La pintura, él era un pintor que pintaba muy bien, y ahí elige un género de pintura que es las marinas, el pintar paisajes navales, barcos, ¿no? Que lo hará hasta el final, hasta que su vista se lo permita, digamos. Un apasionado de la pintura también será. Y aparte un apasionado de la música y de un personaje de la música muy particular, que es Ludwig van Beethoven, ¿no? Alguien, no cualquier músico, digamos. Y es interesante lo que él cuenta, que claro, en aquella época no había ni MP3, ni Spotify, ni estos modernos sistemas para escuchar la música que nos gusta, que va con nosotros en el celular, a todas partes. Entonces el tipo que era fanático de la música como él, ¿cómo hacía para escuchar a Beethoven? Bueno, se compraba una partitura y la iba leyendo y se le venía a la cabeza esa música maravillosa. Y él, bueno, era un gran lector de música, tocaba muy bien la guitarra clásica. Y admirar a Beethoven, como él mismo dice, que es admirar a un personaje que va más allá de la música, ¿no? Es aquel personaje, por ejemplo, que cuando escribe la tercera sinfonía, que él llama primero Napoleón, y luego llamará la heroica, cuando se entera que Napoleón se ha convertido en emperador, borra la dedicatoria, porque entiende que ese hombre ha traicionado esa revolución que se hizo contra la monarquía y se ha convertido en un emperador, por lo tanto no lo quiere más a Napoleón, porque entiende que ha traicionado esto, ¿no? Y San Martín cuenta alguna anécdota de Beethoven que a él le gusta mucho contar. Era un muy buen narrador San Martín, oral, le gustaba contarle a sus soldados, a sus amigos, anécdotas, que reproduce una anécdota muy interesante de Beethoven, que es cuando un señor lo va a ver a Beethoven y le quiere encargar una composición para la boda de su hijo, una persona muy rica,
no lo encuentra, le deja una nota, le dice estuve a verlo y no lo encontré, conde fulano de tal, terrateniente, ¿no? Entonces al otro día Beethoven le contesta, le manda con un mensajero una nota donde dice yo no estoy cuando no quiero, Ludwig van Beethoven, cerebro teniente, ¿no? A San Martín le gustaba contar esta anécdota, lo cual habla también de que la admiración por Beethoven no tenía solamente que ver con los aspectos musicales de este personaje tan genial, ¿no? Bueno, su estancia en España entonces una estadía donde él aprende las artes de la guerra, realmente con un nivel muy elevado de estrategia, de capacidad. Aparece en la prensa española por un combate célebre que es el combate de Arjonilla, donde él solo extermina a 26 franceses y eso da lugar a que lo pongan en el diario. Su primera aparición en la prensa, digamos, tiene que ver con este combate tan desigual, el combate de Arjonilla. Recordemos que estamos hablando de la resistencia española frente a la invasión francesa, ¿no es cierto? 1808 en adelante. Y además se va convirtiendo, digamos, en un cuadro político, o sea, toda esa preparación, esa lectura de la que estamos hablando, lo va formando no solamente militarmente, sino también políticamente, y a partir de 1808 él funda con otros americanos la Logia de Cádiz, es una logia que está preparándose para volver cada uno a su país a trabajar por la revolución, ¿no? Ahí está O'Higgins, estaba Francisco de Miranda, Carlos de Alvear, bueno, una cantidad de gente de distintas partes. Y es interesante decir esto porque esto anula esa versión del oportunismo, o sea que San Martín viene acá por oportunismo, en realidad estaba en sus planes, está esperando como los otros el momento apropiado para volver a su patria, ¿no? Que él cree que es evidentemente a partir del 10, cuando se produce la revolución, ¿no? Nuestra revolución de mayo, y se empieza a plantearse el enfrentamiento directo con España, o sea que hacía falta la conducción militar. Estaba faltando un conductor militar y él será, sin duda, esa persona, ¿no? La decisión de volver es una decisión que él toma muy a conciencia, que la toma engañando a las autoridades españolas, diciendo que va al Perú a atender un asunto familiar, donde en realidad pasa por Londres y luego vendrá para acá. Y aquí inmediatamente tomará contacto con los sectores más revolucionarios de la revolución, ¿no? Es decir, aquellos sectores que estaban justamente, estamos hablando del comienzo de 1812, en la oposición a ese gobierno del triunvirato, que era un gobierno muy conservador, muy de frenar los avances de la revolución, y por lo tanto inmediatamente se inscribirá a lo que era el partido morenista, ¿no? Los herederos de Mariano Moreno, que era la Sociedad Patriótica, liderada por quien será a partir de entonces un muy fuerte colaborador de San Martín, que era Bernardo de Monteagudo, ¿no? Personaje del que la historia argentina se ocupa muy poco, por lo tanto es interesante, ¿no? Y se ocupa poco porque es un tipo interesante. Fue ni más ni menos que un tucumano central en lo que fue la revolución pionera de la Revolución de Mayo, que fue la Revolución de Chuquisaca, 25 de mayo de 1809, donde aparece por primera vez el planteo de independencia, ¿no? La idea de independencia. Además es autor de un muy pionero texto que se llama Diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, escrito en Chuquisaca, porque recordemos que él estaba estudiando en la Universidad de Chuquisaca, que era de las más importantes de América del Sur, en la actual Bolivia, y ahí escribe este diálogo imaginario entre dos reyes. Recordemos Atahualpa, el último emperador inca, asesinado por Pizarro, y Fernando VII, que acababa de ser despojado de su trono por Napoleón. Entonces es un diálogo imaginario en algún lugar, imaginario también, él lo pone en el campo de Marte, donde los reyes, Fernando le dice a Atahualpa, me han despojado de todas mis riquezas, han usurpado mi reino, y Atahualpa le dice, te entiendo perfectamente, ¿no? Usando la ironía con mucha claridad. Bueno, es un diálogo muy interesante, donde además Monteagudo pone del lado de Atahualpa todo el pensamiento progresista y del lado de Fernando el pensamiento más conservador, más realista, del realismo de la monarquía absoluta, ¿no? Así que este es Monteagudo, hombre que va a ser muy importante en la vida de San Martín. Por lo tanto, San Martín inmediatamente que llega decide militar en política en un partido opositor al partido gobernante,
tiene sus primeros encuentros con Rivadavia, que era una figura muy importante de ese gobierno, y hay un encargo que es la formación del cuerpo de granaderos a caballo. Él propone que sea a caballo, él nota que no hay una caballería moderna en estas tierras, viene de ver lo que eran los ejércitos napoleónicos, la ventaja que tenía un buen regimiento de desplazamiento rápido y de élite, el uso del sable corvo, que es un sable de huello. Bueno, todo eso lo aplica en este regimiento de élite, que es el Cuerpo de Granaderos a Caballo, que él forma con una misión específica que era defender las costas del Paraná. Recordemos que estamos con Montevideo tomada por los españoles, que bombardeaba permanentemente Buenos Aires, que asaltaba las costas del Paraná, por lo tanto hacía falta atacar ese lugar. San Martín pide tiempo para hacer todo un trabajo de inteligencia, con un personaje muy conocido por nosotros, pero poco conocido de su vida, que es Juan José Paso, al que encarga armar una red de inteligencia para saber cuáles son los desplazamientos de estos españoles, y a la vez está conspirando contra ese gobierno, que es ese triunvirato completamente impopular, ¿no? Es el triunvirato que a Manuel Belgrano le prohíbe usar la bandera nacional, ¿no? Ahí entra Belgrano un poco en esta historia. Belgrano es un muchacho que había nacido 8 años antes que San Martín. Había viajado a España a estudiar en Salamanca y Valladolid, con muy buenas calificaciones, que había vuelto con un cargo que era secretario del consulado, ¿no? En la época de la colonia, un organismo colonial que se dedicaba básicamente a promover la industria, el comercio, las actividades económicas. Pero Belgrano venía muy imbuido de toda la mentalidad económico-política de la Europa revolucionaria, y por lo tanto intenta hacer modificaciones que evidentemente desbordan lo que quería el virreinato, ¿no? Por eso va a tener tanta oposición. Cuando uno lee realmente lo que Belgrano plantea en textos que son las memorias consulares, o sea, dentro de las funciones del cónsul estaba redactar cada año una memoria donde él planteaba estado de situación y propuestas. Es impresionante realmente lo que escribe Belgrano ahí, porque son cosas que aún hoy no hemos hecho, ¿no? Todavía están pendientes. Es un adelantado absoluto a nivel mundial incluso, porque hay cosas que plantea él que no están hechas en el mundo. Por ejemplo, 1795, educación gratuita, estatal y obligatoria. Es algo que no se planteaba en el mundo en esos términos. Por ejemplo, educación de la mujer. Pensemos que cuando él escribe sobre la educación de la mujer, un artículo interesantísimo en estas memorias, 1795, acababan de matar en París a Olimpia de Gouges por plantear los derechos de la mujer en la ciudadana, porque Olimpia, que le da nombre a este bonito teatro de París, ¿no? El Teatro Olimpia es en homenaje a esta mujer que se animó a plantear ante la Asamblea de París 17 puntos que eran los derechos de la mujer en la ciudadana, porque ella decía que los derechos del hombre no eran para la mujer, eran para el hombre, no para el hombre en sentido universal, sino para el hombre, porque ella comprobaba que la mujer no podía participar en los debates, no podía publicar en la prensa, no podía ser electa diputada, así que pedía eso. ¿Y cómo termina Olimpia? Bueno, guillotinada, en plena revolución. Y acá en el fin del mundo tenemos un hombre que dice la mujer y el hombre son exactamente iguales, deben gozar de los mismos derechos, debe ser educada, y propone una cantidad de elementos para educar a la mujer. Recordemos que en la colonia a la mujer no se la educaba. Prácticamente no había escuelas de niñas, para niñas, y un poco el argumento era que la mujer había que enseñarle a contar, sumar y restar, pero no a leer, porque podía leer textos procaces o escribir cartas de amor, así se decía, ¿no? Belgrano se burlaba de todo esto y hace un proyecto de educación femenina realmente de un avance increíble. Es el primero en América, cuando digo América digo en el sentido que corresponde, no como dicen los del norte que se apropian de toda América, en todos los sentidos del término, pero también de la palabra. Cuando digo América digo toda América, ¿no? El primero que en América habló de lo que hoy llamamos ecología, que en aquel momento no se llamaba ecología, medio ambiente, cuidado del medio ambiente. Habla del cuidado de los ríos, de evitar la contaminación, de la rotación de los cultivos, de la reforestación, de los peligros del monocultivo. Todo esto lo plantea Belgrano, estamos hablando de 1796 más o menos. Es el primero que habla, por ejemplo, de combatir la miseria con trabajo.
la dignidad que da el trabajo, y que para eso hay que dar a los labradores que así lo requieran las tierras baldías que no son explotadas, o sea, una reforma agraria, ¿no? 1798. ¿Mm? Así podríamos continuar a todo lo que planteó Belgrano, este muchacho, que en el momento que llega a San Martín es un oficial, que lamentablemente la revolución lo está desperdiciando, porque él era mucho más para gobernar, para gestionar económicamente que para conducir ejércitos. Y ahí está Belgrano haciendo lo que puede, lo mandan a una campaña al Paraguay, enormemente desigual, donde es derrotado, incluso después lo quieren juzgar por esta campaña. Y estando en el Rosario, en una bola lavandera, en un acto realmente de rebeldía, porque el triunvirato planteaba lo siguiente, decía: no hay que enemistarse con Gran Bretaña, aliada de España, que nos pide que no declaremos la independencia, que ni mencionemos la palabra independencia, ¿no? Pues bien, ¿qué hace Belgrano? Funda en Rosario 2 baterías que todos recordamos de la escuela primaria, se llamaban Libertad e Independencia. Y además crea la bandera nacional en base a una escarapela que teníamos, que tiene mucha historia, era el escudo del consulado, que era celeste y blanco, el manto de la Virgen, no el cielo porque por ahí estaba nublado y era gris la bandera, ¿no? Pero también eran los colores del cielo cuando está soleado, no fue mirando el cielo y justo se inspiró, sino que en realidad hay una cantidad de razones que tienen que ver con los colores borbónicos, por ejemplo, que son los que están tomados del manto de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Si ustedes tuvieron la suerte de ir al Museo del Prado o habrán visto un libro de arte, verán que los reyes borbones tienen la bandera argentina en el pecho, ¿no? Haciendo una absoluta. En realidad es la orden de Carlos III, que es exactamente nuestra bandera, y ahí hay una inspiración que tiene que ver con la estrategia que estaba siguiendo la Junta de decirnos fieles a Fernando, ¿no? Y a la vez tener un pabellón diferente con el cual estamos peleando, porque se daba la situación absurda que describe Belgrano, que estábamos peleando contra los españoles con la bandera española, ¿no? Una cosa media ridícula. Entonces, por eso también lo de la bandera. La reacción de Rivadavia, que era el secretario de este triunvirato, es que está cometiendo un acto de absoluta locura, que deshaga esa bandera, que no la use más, lo reprende, le dice que la próxima lo van a mandar a detener. Bueno, esta situación va complicando la relación entre Belgrano y Rivadavia, y esto se complica aún más cuando, estando en el norte, Belgrano hace esa hazaña sin precedentes, salvo en la Biblia, digamos, que es el éxodo jujeño, ¿no? Que aquellos que hablan que era un mal militar Belgrano, hay 3 cositas que uno le podría recordar, ¿no? Una, el éxodo, cómo organizamos que toda una población baje, deje todo disciplinadamente, para no dejarle nada al enemigo, porque el tema era que nuestros ejércitos eran realmente muy pobres frente a los 4.000 bien armados, alimentados y bien pagados que venían bajando del Perú, ¿no? Entonces la estrategia de Belgrano fue tierra arrasada, quemar todo, no dejarle nada, entendiendo que las tropas de Tristán venían bajando de una zona totalmente desértica, esperando llegar al valle y alimentarse. Por lo tanto, una forma de matarlos, que eso fue lo que pasó, fue envenenando los pozos y no dejándoles nada para comer. Y la verdad es que los resultados estadísticos del éxodo jujeño equivalen a una gran derrota del ejército español, porque llegan y mueren de hambre y de sed una cantidad muy importante de soldados por esta acción increíble de Belgrano. Cuando está bajando Belgrano le dice a Rivadavia que siga hasta Buenos Aires porque los límites de la provincia corren peligro, ¿no? Siempre pensando fundamentalmente en Buenos Aires, el resto del país evidentemente no importaba mucho para esta gente, ¿no? Belgrano desobedece, cometiendo una genial desobediencia, se queda en Tucumán y libra el combate de Tucumán, ¿no? Uno de los combates más gloriosos de nuestra independencia, donde nos ayuda un poco la suerte, todo lo que ustedes quieran, la manada de langostas, la magna de langostas, todo eso, pero es un triunfo muy importante. Y cuando llegan las noticias de la victoria de Belgrano desobedeciendo las órdenes de este triunvirato, el triunvirato tiene las horas contadas, y es ahí donde entra en acción San Martín y este grupo con sus cuerpos militares y derrocan a este primer triunvirato, que además había cometido un fraude electoral escandaloso, eliminando a Monteagudo de las listas de candidatos, y por eso entonces
ese gobierno cae y da lugar a un segundo triunvirato y las cosas empiezan a cambiar. Se le ordena a Belgrano, después de la victoria de Salta, que es otra victoria extraordinaria, ahí tenemos 3 acciones militares de Belgrano que contradicen su incapacidad militar: Salta, Tucumán, el éxodo, ¿no? Se le obliga a seguir, él dice que no, pero le obliga a seguir al norte y viene a Vilcapugio y a Ayohuma. Esas derrotas tremendas que tienen mucho condimento de tema político también, ¿no? Y ahí entonces, cuando Belgrano está derrotado, es cuando a San Martín le piden que lo vaya a reemplazar y a detener a esta persona. San Martín no lo conocía a Belgrano, simplemente lo conoce por sus escritos, se apasiona por lo que lee, estas cosas que les comenté antes, estos artículos extraordinarios, tiene mucha ganas de conocerlo, y por supuesto decide no obedecer la orden de detención. Dice que para nada lo va a detener, de ninguna manera, ¿no? Recomienda que lo sigan promoviendo porque es una de las personas más capaces y más honestas y mejor dotadas para esto, ¿no? Y ahí se produce entonces el encuentro entre estas 2 extraordinarias personas que son San Martín y Belgrano. Hay discusiones si Yatasto o no Yatasto, en algún lugar de Salta, ¿sí? Pero lo cierto es que, a pesar de lo que nos han contado, no es un único encuentro que dura unas horas y nada más, sino que es un primer encuentro donde los 2 se cuentan sus desgracias. Es muy interesante, incluso poético, lo que narran de lo que le dice uno al otro. Uno le dice: estoy abundante de escasez, y el otro dice: a mí me acompaña siempre la soledad. Se permiten hacer un poco de ironía con esa miseria de esas tropas, que es importante pensar, ¿no? Están combatiendo contra un enemigo tremendamente poderoso, sin armas, sin ropa, sin comida, o sea, con lo que pueden capturar al enemigo, ¿no? Y ahí es donde San Martín y Belgrano toman la decisión de bajar a Tucumán y establecer en Tucumán la primera academia militar científica de nuestra historia, que es la Ciudadela de Tucumán, dirigida por San Martín y por Belgrano, donde forman cuadros político-militares en geografía, geometría, estrategia, matemática, bueno, un montón de cosas. Donde, por ejemplo, San Martín es profesor de historia. Imagínense qué lindo tener a San Martín de profesor de historia. A mí me encantaría, por lo menos, haber tenido a San Martín de profesor de historia. Bueno, esa academia queda formada y San Martín decide entonces pedir retiro porque ya le cuenta a Belgrano y habla con Belgrano de un plan que tiene en la cabeza, que es el plan del cruce, ¿no? El plan continental, y pide retirarse. Además estaba muy mal de salud. San Martín es una persona con muy mala salud, igual que Belgrano. Decide retirarse a Córdoba y ahí planificar entonces el cruce, ¿sí? Con una persona que acaba de conocer, que le parece muy interesante, que es Tomás Guido, alguien que será su amigo de toda la vida, y ahí planifican entonces el cruce de los Andes. Es interesante decir que eligen Mendoza no solamente por lo obvio, que es la proximidad con Chile, sino porque era la provincia mejor organizada a nivel estadístico, a nivel impositivo y a todo nivel, porque tenían la cuadrícula de cada casa, de cada manzana, por el sistema de riego. Como Mendoza venía viviendo de la vid de hacía prácticamente 1 siglo y medio, casi 2 siglos, tenía por necesidad del agua. Recordemos que Mendoza es un oasis, la ciudad de Mendoza es un oasis en medio de un enorme desierto que es la provincia. La provincia tiene un 5% del territorio cultivable, a pesar de la imagen que tenemos de Mendoza fértil. Es una provincia muy desértica, ¿no? La ciudad es un oasis. Entonces, en ese oasis se había que realizar al milímetro la distribución de agua, y esto llevó a una perfecta organización de fortunas, oficios, etcétera, que él necesitaba por organizar esa empresa militar que no tenía ningún antecedente. Nunca nadie había hecho una cosa semejante, de cruzar montes de esas características, esas alturas, esas soledades, porque se compara a veces con el cruce de los Alpes por parte de Napoleón, pero es incomparable, ¿no? Primero por la altura, que es la mitad, después porque los Alpes era una zona para 1800, una zona totalmente poblada, de hacía siglos, con víveres, gente, donde guarecerse, comida, lo que ustedes quieran. Los pasos de las montañas eran rutas, donde pasaban carros directamente. Acá estamos hablando de montañas con un promedio de 5.000 a 6.000 metros de altura, con el mal de altura en Soroche,
con temperaturas de amplitud térmica de 10 bajo cero a 30 sobre cero en el verano, que es cuando se hace el cruce, totalmente desértico y deshabitado, no había nadie en ese lugar, así que las diferencias son notables. Había que pensar en todo a la hora de hacer esto y por supuesto que hacía falta una ciudad que se pudiera organizar militarmente muy detalladamente. Por lo tanto, San Martín quiere y obtiene la gobernación de Cuyo. Este es un aspecto altamente desconocido de la vida de San Martín, ¿no? O poco difundido, que es su etapa de gobernador, que son 3 años. Él es gobernador de 3 provincias, San Juan, San Luis y Mendoza, con sede en Mendoza, y hace un gobierno increíble, ¿no? De una modernidad extraordinaria, digamos. Se ocupa de todo, digamos, desde la situación de la mujer, la situación de la infancia, tema, la verdad, que muy poco tratado por los gobernantes de las primeras décadas del siglo XIX, a el régimen carcelario, por ejemplo, la situación de los presos, qué comen, cómo están, a todo lo demás, por ejemplo, promoción de la industria. Incluso es el autor, junto con don Godoy Cruz, del primer proyecto de ley de protección de la industria local, que envía al Congreso de Tucumán, donde es tratado este proyecto, que es el proyecto de protección del vino, producto del Cuyo, proyecto que se debate en ese Congreso de Tucumán, y donde los diputados porteños dicen que no tenemos que aprobar ese proyecto porque nos estaríamos aislando del mundo, cosa que nunca más se repitió esa frase en nuestra historia. Pero bueno, la cuestión es que ese proyecto es rechazado, ese proyecto de San Martín de protección de la industria local, pero habla de alguien con una mentalidad muy particular, prohíbe los castigos corporales. Pensemos que en algunos países altamente civilizados como Gran Bretaña los castigos corporales existieron hasta la década del 70 del siglo XX, basta ver la película Melody, If, La Naranja Mecánica, ¿no? Donde se ve el castigo corporal a los chicos en las escuelas. Él lo prohíbe terminantemente, con unos fundamentos altamente interesantes. Hay una distribución de la tierra, una promoción de la industria, no solamente la industria agrícola, sino la metalúrgica, de la mano de un personaje de novela que era Franklin Beltrán, personaje realmente increíble, no solamente metalúrgico, sino arquitecto, sin título, ingeniero, autor de todos los artefactos del cruce. Es decir que ahí vemos una persona en acción, en combinación con sus 2 amigos, Belgrano y Güemes, que le están haciendo el aguante para hacer el cruce. Aparece en la escena Martín Miguel de Güemes, que queda a cargo por orden de San Martín de la frontera norte, esto es, distrayendo los ejércitos que bajaban para que él pudiera hacer este plan de cruzar al oeste y atacar de ahí en Lima por mar. Así que esto es una enorme operación cuya planificación demanda 2 años, donde hay mucho de lo que él llama la guerra psicológica o la guerra de Zapa. Ahí tenemos a 700 espías en acción, muchas mujeres, muchos niños, muchos ancianos, metiéndose en los lugares de poder de Chile para poder saber exactamente cómo pasar, cómo engañar al enemigo. Bueno, y esto es lo que permite el éxito de este cruce, que es un episodio que daría para mucho, pero bueno, bastaría decir con que tardó 20 días, en un tiempo récord, inmediatamente se obtiene una de las victorias más importantes, la victoria de Chacabuco, ¿no? Es una victoria contundente, donde nosotros tenemos 12 bajas y el enemigo 500, ¿no? Para que veamos la capacidad estratégica que se puso en juego en ese combate, y pensemos que las tropas venían de realizar esta hazaña de este cruce, además, ¿no? Después vendrá Maipú, en el medio de la derrota de Cancha Rayada, de la cual una enseñanza muy interesante es el tipo de liderazgo que ejercía San Martín, que es un liderazgo de carácter horizontal, es decir, que cada uno sepa lo que tiene que hacer en ausencia de su jefe. No hay aquí un liderazgo carismático o unipersonal o imprescindible. Él trabaja mucho el concepto de que nadie es imprescindible, y por lo tanto él no está en ese momento de la derrota, y Las Heras, que era uno de sus lugartenientes, salva el 90% de la tropa, porque sabía lo que tenía que hacer, a pesar de ser una derrota importante, ¿no? Vendrá Maipú, la independencia chilena, toda la campaña naval, que es una cosa muy impresionante, a Lima, y en el medio un personaje que para los porteños es la paralela Santa Fe, Arenales, es un tipo impresionante, un español que se convence de que la razón la tienen los criollos y será el jefe de inteligencia de San Martín.
haciendo una campaña imposible, que es la campaña de la sierra, es decir, desarticulando todas las posibles oposiciones que puede tener en el mar la flota de San Martín. Así es como se logra llegar a Lima y declarar la independencia del Perú, y también un gobierno de un año muy interesante en el Perú, donde se hacen cosas notables, como por ejemplo terminar con la Inquisición. Pero no solamente terminar con la Inquisición, que era esta rémora tremenda de la colonia, ¿no? Donde en ese edificio se quemaban libros, se quemaban personas, se torturaba a los disidentes, a los judíos, a los llamados brujos o brujas, ¿no? Sino que además en ese lugar, él instala la Biblioteca Nacional de Lima, donando sus libros para esa fundación, y dice una frase extraordinaria, ¿no? Sobre todo viniendo de un militar: los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos. Y dice, las bibliotecas son más importantes que los ejércitos para derrotar la tiranía, ¿no? Y instala esa biblioteca pública ahí en Lima. La guerra no termina, sigue habiendo guerra en el sur, y tendrá entonces que tratar de terminar con ese foco, para lo cual recurre a su país. Gobernaba en ese momento su enemigo histórico, Bernardino Rivadavia, que le niega todo tipo de apoyo, y como dice Elian Funes, que era corresponsal de Bolívar en el Río de la Plata, jamás Rivadavia va a prestar ayuda a San Martín, porque si San Martín termina con los realistas en el Perú, es el futuro presidente de nuestro país. Cosa que era cierta, porque se estaba por reunir un congreso que iba a elegir presidente, y evidentemente lo que menos quería Rivadavia era que San Martín fuera la persona que gobernara este país, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde San Martín tiene que recurrir a Bolívar, la famosa entrevista de Guayaquil. En el medio de todo esto muere Belgrano, en 1820, luego de una serie de situaciones muy dramáticas de su vida, donde va siendo abandonado y va a terminar muriendo en la miseria. En 1820, el día que Buenos Aires tiene 3 gobernadores. Ustedes pensaron que lo del 2001 fue una cuestión única. Entonces, en un día 3 gobernadores, 20 de junio de 1820, por lo tanto la muerte de Belgrano pasa desapercibida. Este personaje realmente notable, ¿no? De un tipo de desprendimiento absoluto, que entra a la función pública rico y se va pobre, y que además, cuando recibe un premio muy importante, 40.000 pesos fuertes, lo destina para la construcción de escuelas que no se construyeron y luego fueron desafectadas. Bueno, un tipo que además se ocupó personalmente en esa donación de escribir las funciones del maestro, de armar el reglamento de la escuela, los programas de estudio. Bueno, un personaje realmente muy, muy interesante y muy poco, me parece, muy poco valorado, ¿no?, de la historia argentina. San Martín entonces se entrevista con Bolívar, y ahí evidentemente llega a una situación de amplia inferioridad. No tiene un país que lo respalde, no tiene la cantidad de tropas que tiene Bolívar, está muy solo, y por lo tanto tiene que aceptar las condiciones de Bolívar, que son, él le ofrece ser el segundo a Bolívar, y Bolívar dice que no puede serlo, y termina San Martín renunciando y volviendo a su país, ¿no? Renunciando, va bajando y va renunciando a su protectorado en el Perú, se va enterando de cómo su figura está siendo difamada por la prensa porteña, una verdadera campaña feroz de prensa. Se queda un tiempo en Mendoza, esperando poder volver. Su mujer está agonizando, Remedios, está amenazado de muerte, ¿no? Y sus enemigos están evidentemente haciendo una campaña feroz para que él no vuelva. Finalmente él vuelve y decide exiliarse junto a su hija. Llega primero a Francia. En Francia gobernaban los Borbones, que eran obviamente parientes de Fernando VII, por lo tanto es declarado subversivo latinoamericano peligroso, así dice el texto. Se va a Londres. En Londres recibe una noticia muy poco grata, y es que Rivadavia ha enviado a Carlos María de Alvear como embajador plenipotenciario, y Alvear acaba de publicar en Londres un libro que se llama Primera parte de la vida de José de San Martín. Este libro lo escribe Alvear haciéndose pasar por San Martín. Está escrito en primera persona, como si la persona que escribiera el libro fuera San Martín. Es un apócrifo absoluto, ¿no?
Y en ese libro, ese supuesto San Martín, que es Alvear, admite crímenes, robos que nunca cometió San Martín, pero la intención es difamar a San Martín en Londres, ¿no? Hacerlo quedar mal para poder llevar adelante negociaciones este enviado directo de Rivadavia, que es Alvear. Una llamada al pie pequeña para que ubiquemos a Carlos María de Alvear, para aquellos que no lo conozcan. Carlos María de Alvear, si bien vino con San Martín en el barco, a poco tiempo de estar en Buenos Aires empieza a distanciarse de San Martín porque apoya la política centralista de Buenos Aires. Y va creciendo políticamente hasta que llega a ser director supremo, algo así como el presidente de la República, ¿no? Y en ese contexto le toca la caída de Napoleón, le agarra un pánico, un ataque de pánico, podemos decir, en términos modernos, y decide entregarse a Gran Bretaña. O sea, manda a un embajador que se llama Manuel José García, ante Lord Stranford, que estaba en Río de Janeiro, y por una carta dice que estas provincias, las Provincias Unidas, quieren abandonarse a la protección británica, quieren ser súbditos de la corona inglesa. Cuando se entera San Martín y se enteran los jefes del ejército del norte de esto, se sublevan. Alvear se tiene que ir, se va exiliado a Río de Janeiro y se lleva un baúl donde lleva todos los secretos militares de la Argentina, donde estaban nuestros espías, nuestros ejércitos, las fábricas de pólvora, y se la entrega al embajador español en Río de Janeiro. Esto hace Carlos María de Alvear, el hombre que tiene la avenida más elegante de Buenos Aires, el Hotel Alvear, la avenida Alvear. Es interesante porque hasta 1950 la avenida del Libertador se llamaba Carlos de Alvear. Es Perón el que le pone Libertador en 1950, cuando se produce el centenario de la muerte de San Martín, ¿no? El callejero porteño tiene estas curiosidades. Vieron que uno se pone a ver un poco en las calles de Buenos Aires, hay una esquizofrenia interesante. Por ejemplo, la avenida Cabildo, que conmemora nuestra Revolución de Mayo, esa avenida Cabildo tan linda de Belgrano, conmemora el Cabildo del 22, que es el Cabildo que nos empieza a dar nuestra libertad. Muy bien, esa avenida está cortada por todos los virreyes. Virrey Arredondo, Virrey Loreto, ¿no? El Virrey del Pino, todos tipos de un prontuario interesante. Los invito a internet a ver los prontuarios de estos personajes que cortan la avenida Cabildo, ¿no? Así que es una cosa interesante cómo está armado el callejero porteño y cuáles son los largos de nuestras avenidas o de nuestras calles. Rivadavia es la más larga, ¿no? Le sigue Ramón Falcón, personaje siniestro, si los hay, y así podríamos continuar. Castelli son 4 cuadras en el 11, ¿sí? No tengo nada contra el 11, digo, son 4 cuadras, nada más. Saavedra es una calle larga y Moreno termina en el río casi premonitoriamente, ¿no? Pero bueno, así podríamos seguir hablando de las calles porteñas. Bueno, ahí lo tenemos entonces a este hombre que está exiliándose, que está siendo atacado, calumniado, no tiene dinero porque Rivadavia ha ordenado que no se le paguen sus jubilaciones, sus pensiones, y en el año 26 llega a otra, cuando ya es presidente Rivadavia, directamente disuelve el regimiento de granaderos que está volviendo. Uno se puede imaginar qué tristeza, ¿no? Esos granaderos que vuelven, muy pocos granaderos que hicieron toda la campaña de liberación de América, regresan a Buenos Aires esperando una recepción de bienvenida. Chepollá, que era uno de los guaraníes incorporados por San Martín al cuerpo de granaderos, porque es interesante decir que San Martín, cuando forma el cuerpo de granaderos, pide que vengan guaraníes, y van 200 voluntarios guaraníes a ese ejército, ¿no? Y uno de los trompetas y oficial que recorre América es Chepollá, que cuando llega a Buenos Aires, esperando una recepción que nadie les da, nadie los recibe, toca la trompeta y es detenido por ruidos molestos por orden de Rivadavia. Y el ejército es disuelto. El cuerpo de granaderos estuvo disuelto entre 1826 y 1900 aproximadamente, para que no haya memoria ni de San Martín ni del cuerpo de granaderos. Esta es la situación de la que estamos hablando. Por lo tanto, San Martín se tiene que ir a Bélgica a vivir porque era más barato que Londres, ahí vivirá 6 años, en la miseria, realmente en la miseria. Hasta que en 1930 las cosas cambian, Rosas está en el poder, le paga a todos los retroactivos,
tiene un buen pasar económico, conoce una persona ya en París muy interesante, que es Alejandro Aguado, que es una persona muy rica y que es empresario de la Ópera de París, que lo pone en contacto con Víctor Hugo, con Balzac, Donizetti, toda gente de la cultura, que él amaba, le encantaba todo eso, el mundo de la música, ¿no? Y hay una carta muy interesante donde San Martín le dice a Aguado: le agradezco mucho haberme hecho conocer a esta gente tan extraordinaria, ¿no? Y él le contesta a Aguado: no se equivoque, ellos lo quieren conocer a usted, ¿no? Porque ya era un tipo interesante San Martín a esa altura. Así que esos años que van del 30 en adelante tiene un buen pasar. Él se compra un departamento en París y una casa en las afueras, en Évry, que todos conocemos como la Casa de Grambourg, que es la que está la réplica ahí en Palermo Chico. Tuve la suerte de estar en estos lugares y hoy en día es un convento de monjas de las Hermanas de Sion. Es una casa que está bastante bien conservada y uno la puede visitar hablando con las... No está abierto al público, pero uno habla con las hermanas, son monjitas muy buena onda, y tienen ahí los recuerdos de San Martín, su cuadro. Mantuvieron la granja. A San Martín le gustaba mucho la apicultura y la floricultura, así que eso está todavía. Así que esos años son años muy intensos, muy interesantes, donde San Martín está permanentemente en contacto con su país. Recordemos que San Martín, cosa también bastante oculta, intenta volver a su país en 1829. Él llega porque ve que hay una guerra con el Brasil y quiere venir a pelear a favor de su país. Gobernaba su amigo Dorrego, que había sido oficial suyo en el Ejército del Norte. Lamentablemente en el viaje se produce el golpe de Lavalle. Dorrego es asesinado, fusilado por Lavalle. Y cuando llega a San Martín se encuentra esa tragedia, porque pensemos lo que significaba para San Martín la situación. Lavalle, oficial granadero de toda su campaña, y Dorrego, oficial suyo en el Ejército del Norte. Se encuentra ese panorama de guerra civil, por lo tanto no desembarca, va a Montevideo y ahí se entera un poco de la situación y critica duramente lo que él no tiene dudas en denominar la dictadura del general Lavalle, ¿no? Y responsabiliza el crimen de Dorrego a su histórico enemigo Bernardino Rivadavia. Por eso él decide definitivamente quedarse en el exilio francés, donde va a recibir a muchísima gente. Él tiene un excelente contacto con Rosa sin ser un decidido federal. Esto es muy difícil de entender en un país tan binario como el nuestro, ¿no? Donde si no sos una cosa tenés que ser la otra. Bueno, él era un tipo, un libre pensador. Él dice claramente en una carta: todos mis amigos están en el bando federal, todos mis enemigos están en el bando unitario, pero yo no soy federal porque no creo que ese sistema pueda ser aplicable a mi país, ¿no? Dice que es un buen sistema, pero que entiende que la macrocefalia de Buenos Aires impide el cumplimiento del sistema federal, por lo tanto dice que es un sistema maravilloso pero muy difícil de cumplir. Y en ese sentido recibe a mucha gente del bando el bando unitario. Lo recibe a Sarmiento, lo recibe a Florencio Varela, con quien dialoga y discute fuertemente. La verdad que es muy interesante el enfrentamiento con Sarmiento, cuando va y trata de pelearlo, ¿no? Le trata de sacar malas palabras en torno a Bolívar, y él simplemente le pide que lo acompañe y le muestra el cuadro de Bolívar que tiene ahí en su casa. Es muy linda la visita de Alberdi, ¿no? Este extraordinario personaje que es Juan Bautista Alberdi, otro olvidado y muy mal conocido por todos nosotros, ¿no? Un hombre que, para definirlo en pocas palabras, fue unitario y muy antirracista en su juventud. Luego cree que se ha equivocado, hace una crítica muy fuerte a su pasado y defiende al Paraguay en la guerra del Paraguay, ¿no? Había que tener mucho coraje para hacer eso. Y ese cambio de bando a él no le beneficia nada, no era un borocotó, digamos. El tipo cambia de bando, pero a él lo hunde ese cambio de bando. Estaba gobernando Mitre en la Argentina, ¿no? Cuando él decide pasarse al bando de Paraguay, al bando de los caudillos, criticar esa política liberal porteña, ¿no? Y Alberdi lo visita a San Martín y tiene una descripción extraordinaria de muchas cosas. Una de ellas es el primer viaje en tren de un argentino, que él cuenta cómo es el tren, ¿no? Parecido a lo de Lelutier con yogur tungué, digamos, de alguna manera, pero muy lindo como lo cuenta él. Describe hasta la voz de San Martín, que por supuesto no tenemos ningún registro, pero él lo dice bien, que nos imaginamos cómo hablaba San Martín, ¿no? Como que ya había sido despojado del acento español, que tenía una voz muy porteña, muy argentina, decían los dos sentidos, como plateada, ¿no?
Bueno, es una descripción fantástica donde habla de cómo el anciano general se conmovía cuando hablaba de Mendoza, cómo se le caían las lágrimas hablando de su terreno, de su territorio. Bueno, y ahí pasará la vida de San Martín hasta el 48, cuando se muda a Boulogne-sur-Mer, donde hoy se conserva muy bien su casa, que es una casa muy humilde, de alquiler, donde él alquiló un departamento porque conoce a un señor que era el bibliotecario de Boulogne-sur-Mer, el doctor Gallet, que le invita a vivir en los altos de esa biblioteca, que mejor para él, pero lamentablemente le pasa como a Borges, que le llegan los libros y la noche, ¿no? Se queda completamente ciego ahí en Boulogne-sur-Mer y ya no puede disfrutar de este placer de la lectura, que lo suplirá con la lectura de su hija, ¿no? Su hija que le lee los textos que quiere leer. Ahí morirá entonces, como todos sabemos, en 1850, y había la orden de Rosas de repatriar inmediatamente sus restos. Pero bueno, los trámites se demoran y se produce la caída de Rosas, y los que toman el poder en Caseros son enemigos de Rosas y todo aquel que se haya carteado con Rosas, aún no siendo federal. Por lo tanto, la demora de la venida del cuerpo es muy grande. El cuerpo fue embalsamado de San Martín porque así lo exigían los traslados transatlánticos, depositado en diferentes lugares, hasta que finalmente recién en el año 80, 30 años después, es traído a nuestro país, previo pleito con la iglesia, porque Monseñor Aneiros dice que no se lo podía enterrar en la nave central de la catedral porque era masón, por lo tanto hay que construir una especie de capillita, que es lo que se hace al costado derecho de nuestra catedral. Si ustedes observan desde Plaza de Mayo van a ver que tiene una pancita, que es una especie de suplemento, que es el mausoleo de San Martín. Ahí lo entierran, se equivocan con las medidas, con el féretro, le van a poner arriba, se dan cuenta que no entra y lo ponen parado. La excusa que dan es que así nos mira a todos cuando entramos, la verdad que es una cosa extraña. Y no es cierto, no podemos hablar de las cenizas de San Martín, sino que su cuerpo está embalsamado, está enterrado ahí. Por supuesto, esto dio lugar a muchísimas discusiones y empezaron a construirse historias. Y es interesante decir que lo de Padre de la Patria es muy tardío, porque San Martín tuvo muy mala prensa durante todo el siglo XIX por estos unitarios que no le perdonaban muchas cosas, ¿no? La primera es cuando él hace la campaña al Perú, que se niega a reprimir a los artiguistas, ¿no es cierto? Se niega a participar de la guerra civil, con lo cual de alguna manera favorece la caída del poder central porteño, ¿no? Luego su amistad con Rosas, desde ya. Amistad con Rosas, quiero aclarar que no tenía nada que ver con una adhesión total a lo que hacía Rosas, porque por ejemplo su amigo Tomás Guido era el canciller de Rosas, ¿no? Y cuando él se entera de que Rosas ha restablecido las relaciones con el Vaticano, se enoja muchísimo, porque él era una persona religiosa, pero no era muy crítica del poder de la iglesia, era muy católico, pero crítico del poder, ¿no? Por lo tanto, se acordaba de una breve papal, de un documento papal de Pío VII que condenaba a los latinoamericanos que se alzaran en armas contra Fernando VII al infierno. Esto es de 1816. Y es muy interesante lo que él escribe a su amigo ultracatólico Belgrano, donde le dice: o yo entendí mal o creí que había un purgatorio antes de ir al infierno, ¿no? O sea, que había un stand-by, digamos. Acá no mandaban directamente al infierno. Entonces, y decir, realmente valoro mucho su actitud, porque siendo tan católico usted sabe mejor que yo que va a ir al infierno, ¿no? Y valoro su conducta. Y es muy interesante esto, ¿no? Porque pensemos lo que significaba la palabra de un papa en la primera década del siglo XIX, el poder que tenían estas palabras y cómo estas personas se ponían por encima de eso para seguir guerreando por la independencia, ¿no? Él no se olvidaba, y por lo tanto cuando en 1830 se entera estando en Bruselas que Rosas restableció las relaciones con el Vaticano, le escribe a Guido y le dice: bueno, como sé que ahora van a establecer relaciones con el Vaticano, van a necesitar un obispo en Buenos Aires, y yo me ofrezco como obispo, porque ¿quién mejor que un santo como yo, San Martín, para ser obispo de Buenos Aires, ¿no? Un poco tomándole el pelo, y una carta muy linda, muy irónica, que habla de estas diferencias que también tenía y que él expresaba. En cuanto al final de Belgrano, hay una cosa muy interesante que, como todos sabemos, muere absolutamente en la miseria, cosa que no le correspondía en absoluto, porque a él se le debían
miles de pesos de la época en sueldos, ¿no? A pesar de que le había donado la mitad de su sueldo para la revolución, se le debían muchos miles de pesos que no se le pagaba. Por lo tanto, cuando él muere, no hay plata para hacer una lápida. Su lápida es el mármol de la cómoda de su casa, lo que quedaba ya de su casa, ¿no? Así que se tardará bastante tiempo en hacer el homenaje correspondiente, lo que ocurrirá durante el gobierno del general Roca en 1902, cuando se construye el mausoleo, para lo cual hay que sacar los restos de Belgrano, y ahí ocurre un episodio realmente increíble, ¿no? Va el ministro Joaquín de González, el ministro Richeri, a esa situación de exhumación, y se roban 2 dientes de Belgrano, ¿no? Esta situación aparentemente a pedido de Mitre, que los quería tener como recuerdo. Esto sale a la luz porque, recordemos, Mitre, director de La Nación, su enemigo le dio la prensa, y la revista Caras y Caretas da a conocer este escándalo, con lo cual toma estado público esto, hay un informe en la Cámara de Diputados, etc., y tienen que devolver estos restos, y ahí recién se hace entonces finalmente el mausoleo y se instala el homenaje a Belgrano, tan merecido y tan postergado, digo yo, ¿no? de este personaje que lo dio absolutamente todo por la patria, porque si alguien dio todo por la patria era Belgrano, y le sacaron hasta los dientes, ¿no? Podríamos decir. Creo que son 2 personajes, daría mucho más, no quiero extenderme más, si quiere ahora pasamos a las preguntas. Son 2 personajes muy interesantes, donde a veces ha primado el aspecto militar en ellos, y fíjense cuánto más hay para hablar, ¿no? De Belgrano podríamos hablar toda la noche, de su pensamiento tan rico, tan moderno, tan avanzado para la época, lo mismo de San Martín, ¿no? De todo lo que él pensaba, y creo que es un poco la idea, ¿no? Ampliar el conocimiento sobre estos personajes, sobre la que la historia se recorte, ¿no? Tenemos una obsesión en la historia oficial por recortar a los personajes y especializarlos, ¿no? Uno es el padre del aula, parto complicado si los hay, pero es el padre del aula nada más, y ahora estamos perdiendo a un tipo como Sarmiento, que fue todo lo que ustedes quieran, polemista, diplomático, presidente, periodista, bueno, tipo increíble, ¿no? Pero solamente el padre del aula. El otro es el padre de la bandera, con lo cual queda fuera todo lo otro, y el padre de la patria, que es un poco más complicado porque es un poco todo, ¿no? Pero en definitiva nada, porque no sabemos bien cuál es la especificidad. Así que creo que en estas cosas, estas generalizaciones, perdemos estas cosas de las que estamos hablando esta noche. Bueno, si quieren abrimos las preguntas. Antes de comenzar las preguntas, 2 cuestiones. Tratemos que las preguntas sean concretas sobre los temas que está hablando Felipe. No nos desviemos. Una. Y luego, para los que gusten, detrás tenemos distintos libros que ha escrito Felipe para quienes lo quieran comprar, y él estaría dispuesto, por supuesto, también a firmarlos. Ahora sí, comenzamos. Bien, vamos para acá, después seguimos allá. ¿Sí? Buenas noches. Yo quería que me aclare el panorama de eso de la masonería, si es posible. Sí, como no. Es una pregunta que nunca falta, así que está buena. Yo no hablo del tema porque siempre sé que me lo van a preguntar, así que está bueno. Es un tema muy importante, muy apasionante, que tiene que ver con una asociación que tiene muchos años, que probablemente haya nacido en la época medieval, a partir de los constructores de catedrales. Para masón tiene que ver con albañil, con constructor. Los símbolos masónicos tienen que ver con eso, son símbolos de la arquitectura, la escuadra, el compás. Y bueno, es una institución que cobra mucha fuerza en el siglo XVIII, ¿no? Que tiene como base la lucha por el esclarecimiento de la ciencia, el triunfo de la ciencia frente al oscurantismo católico, digamos, lo cual no quita que haya habido muchos católicos, incluso obispos masones, porque la Iglesia también tuvo siempre gente que estaba a favor de la ciencia, no todo fue oscurantismo, ni mucho menos. Y tuvo mucha fuerza y triunfó, primero, ante todo, el gran triunfo de la masonería fue
una revolución poco comentada en nuestras aulas, una de las más importantes revoluciones de la historia, que es la Revolución Norteamericana de 1776. Determinante en muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar es la primera, bueno, y digamos que en esa revolución la plana mayor, Jefferson, Adams, Washington, son todos masones, todos masones. El símbolo del dólar es un símbolo masón, ¿no? La pirámide con el sol de $1. Y ahí se implanta una cantidad de cuestiones muy interesantes que son la división de poderes. Es la primera gran república del mundo, en un mundo de monarquías. Bueno, una cantidad de elementos, la libertad individual, ¿no? Cosas que tienen que ver con ese desarrollo y que luego será fundamental para la Revolución Francesa. Un dato poco dicho, por ejemplo, es que una persona clave en la Revolución Francesa es Benjamin Franklin, un tipo muy interesante, masón, embajador de los Estados Unidos en Francia, que será el gran operador político y promotor de estas ideas revolucionarias, ¿no? Un hombre que decía, por ejemplo, si te salvas de un naufragio, no levantes una iglesia, levanta un faro, ¿no? O sea, para hablar de lo que conocemos en filosofía como el utilitarismo, el utilitarismo, llevado al extremo, hombre. Bueno, y la masonería entonces en un principio era una asociación secreta que tendía a promover, a juntar a la gente que pensaba de esta manera y a promover revoluciones libertarias. Luego se fue deformando hacia grupos de poder y tiene mucho que ver con qué tipo de masonería se ha aplicado en cada país. Concretamente, en el caso nuestro, San Martín era un masón de alto grado que llega y funda con su hermano en este sentido estoy hablando de masón, Carlos de Alvear, la logia Lautaro, que no está terminado de confirmar si es una logia masónica. Sí que tiene todo el rito masón, porque pasaba mucho que muchas logias secretas tenían ritos masónicos pero no eran masónicas. ¿Qué la definía como masónica? Bueno, el contacto con logias extranjeras, básicamente con los dos ritos más importantes, que era el rito francés o el rito escocés o el rito norteamericano, ¿no? Acá había un poco de contacto con todas, pero no una definición tan clara que uno pueda decir la logia Lautaro era claramente masónica, ¿no? Esto lo dicen casi todos los estudiosos del tema masonería. Ahora sí, San Martín era masón y intenta propagar las ideas masónicas entre nosotros. Al punto tal que cuando él ve que la masonería se está desvirtuando entre nosotros, él rompe con la masonería y funda otra logia en Mendoza y otra logia en Lima, enemiga de la logia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Así que es un tema complejo que daría para mucho. Esencialmente son sociedades secretas donde está prohibido, ahora ya es otra cosa, hoy en día es una sociedad abierta donde se puede ir, está en la calle Perón y creo que Talcahuán o Libertad, el templo. Hay reuniones abiertas los lunes, donde hay charlas. A mí me invitaron junto a Rodolfo Tarraño a dar una charla, fuimos, ninguno de los dos tenemos nada que ver con la masonería. Estuvo Osvaldo Bayer, bueno, va todo tipo de gente a dar charlas los lunes y hacen el rito, muy raro, con sables, todo eso, uno se siente ahí medio pero está bueno, básicamente lo más interesante es la biblioteca que tienen, que es increíble y evidentemente han tenido muchísimo que ver en nuestra historia, teniendo en cuenta que casi todos los presidentes, hasta Perón, fueron masones, de que ustedes quieran, nombremos algunos y son todos masones, inclusive Irigoyen. Socialistas como Alfredo Palacios, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchísima gente de nuestra historia fue masón. Hoy en día es más un club de poder, de alguna manera, depende de las logias, porque en ese lugar que yo les menciono hay 35 logias diferentes. Es un tema de una complejidad interesante y al que le interese, para mí el mejor libro sobre el tema es del de Emilio Corbière, que se llama La masonería, son 2 tomos, uno en Argentina y otro en el mundo, dos libros muy esclarecedores sobre un tema complicado, pero sobre el que se ha generalmente puesto toda la carga conspirativa cuando no podemos explicar algo. ¿Son los judíos o son los masones? ¿No? La culpa tienen los judíos, ahora tienen los bolivianos, los paraguayos, los colombianos, pero en aquel momento eran judíos, masones, etc. En algunos casos habrán tenido su culpa, en otros casos no, me refiero a los masones. Y esto es una constante de la historia poder en Argentina, ¿no? Por ejemplo, la crisis del 90, ustedes recuerden que hay un libro que se llama La Bolsa,
donde la culpa la tienen los judíos de la crisis del 90, y los judíos la verdad que no tenían nada que ver, porque básicamente eran inmigrantes rusos y polacos campesinos en colonias agrarias, donde no tenían todavía influencia en la banca, y Martel los hace responsables de una crisis bancaria, ¿no? Pero, bueno, el antisemitismo francés fue tremendamente fuerte en nuestro país. Nuestra fuente inspiradora siempre fue Francia, ¿no? Y en Francia se ha producido el caso Dreyfus, por lo tanto nuestro antisemitismo es profundamente francés, más que alemán, después por supuesto también alemán, pero originalmente fue francés, ¿no? Así que es interesante ir descartando y viendo en cada caso qué responsabilidad real tuvieron los masones en los hechos que se les adjudican, ¿no? Hola, un gusto, Felipe. Te he leído bastante y ahora tengo el gusto de escucharte, mejor todavía. Y he leído también a otros historiadores, y justo nombraste a Rodolfo Terraño, y Rodolfo Terraño tiene una historia, tal vez, no sé si difamadora, y por ahí podrías explicar un poquito a qué hace referencia Terraño, sobre los descubrimientos de Inglaterra y de San Martín y esas cosas. Rodolfo es un tipo muy interesante, somos muy amigos con Rodolfo, no necesariamente coincidimos en todo, pero en historia y en San Martín en muchas cosas. Y ha hecho un trabajo muy bueno sobre un descubrimiento. Él cuando estaba exiliado en Londres descubrió un documento muy importante que se llama Plan para la toma de Buenos Aires, Santiago y Lima, de un oficial llamado Maitland, oficial escocés, escrito en 1800, donde él planteaba tomar Buenos Aires, pasar a Santiago y de ahí a Lima, que es un poco lo que hace San Martín. Entonces él dice que probablemente este plan le haya sido comunicado a San Martín en Londres, que lo haya conocido, lo que no quiere decir, esto es muy claro de Rodolfo, que San Martín haya sido agente inglés, que haya obedecido órdenes de la monarquía británica, sino que puede haber conocido este plan, ¿no? Es interesante complementar esto, que efectivamente es muy probable, porque San Martín le comenta este plan a Belgrano y Belgrano lo pone en contacto con un tipo increíble, que es Palardel, que es un oficial de inteligencia del Ejército del Norte, que contemporáneamente había elaborado el mismo plan, sin conocer este plan ni de Maitland ni de San Martín, pero claro, con la ventaja de que ese plan tenía toda la topografía, o sea, qué ciudades, qué lugares, qué distancia, así que San Martín une estos dos planes para elaborar con Guido el plan del cruce, ¿no? Pero seguramente es muy probable, no podemos asegurarlo 100% porque jamás San Martín lo menciona, es muy probable que San Martín conociera el plan Maitland del que hace referencia a Rodolfo en su libro, que es un muy buen libro. Por otra parte, hay dos libros de Rodolfo muy interesantes para el que le interese San Martín, que es 1824, que es el diario de Paroissien, que es el médico de la expedición, un tipo increíble, que escribe un diario de la estancia de San Martín en Londres, y luego este de Maitland, que está muy bueno también. Hola, buenas tardes, señor Felipe Peña. Encantada de escucharle una vez más. Mi pregunta va para la parte de la beta artística de San Martín. Quería saber si hay cuadros de él, si se pueden ver esas marinas en algún lado. Sí. ¿Qué sabemos de eso? Sí, nos quedó un cuadro que fue donado por su hija, Merceditas, que está en el Museo Histórico Nacional. Es el único que se conserva. Dice que hay alguno en Europa, pero no lo pudimos ver. Este es una marina muy linda que está en la habitación del Museo Histórico Nacional. Cuando él muere, los muebles de su lugar, su departamento en Boulogne-sur-Mer son trasladados a Buenos Aires, y lo que ustedes ven en el Museo Histórico Nacional son los muebles originales de la habitación donde muere San Martín. Y ahí está en la pared una de las marinas que pintó San Martín. Además era un tipo que le gustaba mucho el arte, y como su amigo, el que les hablé antes, Alejandro Aguado, era coleccionista, pequeño coleccionista de cuadros, tenía 400 obras de Rafael, Leonardo, bueno, una pinacoteca que hoy integra la colección del Louvre. Él pasaba horas enteras recorriendo esos cuadros, tomando notas, haciendo copias. Era una persona que le encantaba el arte, ¿no? Un personaje que uno puede asimilar a esos hombres del Renacimiento, ¿no? Que les gustaba la cultura, la música, la pintura. Un poco eso era San Martín, ¿no? Bastante de eso. Igual que Belgrano, ¿no? Belgrano también era un tipo
apasionado. Pensemos que Belgrano, cuando está preparando la batalla de Tucumán, está traduciendo a Washington, ¿no? O sea, una cosa que va a un enviado norteamericano que no lo puede creer, que el tipo esté preparando una batalla tan decisiva y a la vez esté traduciendo la despedida de Washington del pueblo de Estados Unidos, que es un texto muy interesante, porque hablaba perfectamente inglés, francés, alemán, italiano. Belgrano y San Martín también manejaban 4 o 5 lenguas muy bien, los dos. Sí. Sí. Quisiera preguntarte una cosa. Tanto San Martín como Belgrano, para mí son dos figuras, coincido con tu criterio importante, las más importantes de la Argentina, habrían tenido como ideal gubernamental en ese momento la intronización de un inca. ¿Qué de verdad tiene esto? Sí, toda la verdad. Recordemos que Belgrano tiene una misión diplomática a Europa, a tantear cómo está la cosa políticamente. Llega realmente muy preocupado porque ha vuelto a la monarquía, cayó Napoleón, todos los reyes absolutistas han vuelto a su trono, por lo tanto él entiende que lo que habría que hacer acá, en el momento que se está declarando la independencia en Tucumán, es instalar una monarquía, pero él plantea algo absolutamente original, es que esa monarquía sea una monarquía constitucional con un inca al frente. Ahora bien, no cualquier inca, el hermano de Tupac Amaru, José Gabriel Tupac Amaru, Juan Bautista Tupac Amaru, hombre que estaba en ese momento preso en España, ¿no? O sea que se lo iba a de alguna manera entronizar simbólicamente, reclamando para los incas ese trono. Hay un discurso muy interesante al que adhiere San Martín, Güemes, y esa monarquía incaica es totalmente combatida por los diputados porteños, particularmente por el diputado Chorena, que dice que vamos a entronizar a un descendiente de la casta de los chocolates, con lo cual habla de una gran ignorancia, porque los chocolates, como ustedes saben, es de los aztecas, no de los incas. Pero bueno, son detalles, ¿no? Vieron que la gente que está en el poder a veces tiene algunos errores de dicción o de apreciación. Pero bueno, la verdad que es una propuesta muy audaz, muy interesante. Ya había habido una propuesta anterior, monárquica, por parte de Belgrano, que es la entronización de la infanta Carlota de Borbón, la hermana de Fernando VII, que era la reina consorte de Portugal, ¿no? Es muy interesante porque el proyecto de entronizar a esta reina era para ir trabajando por la independencia, ¿no? Una monarquía que permita seguir avanzando, ganar tiempo. Claro, la reina se pone muy contenta, va a ser la reina del plata, o sea, quedaría como la reina del plata. Pero claro, cuando le mandan el proyecto de cómo sería su gobierno, con un proyecto de constitución redactado por Belgrano y Castelli, donde dice que los diputados durarán 4 años, porque si no se burocratizan y trabajan contra el pueblo, donde dice que la tierra debe ser para el que la trabaja, bueno, un montón de cosas que la reina del plata sale corriendo, ¿no? Y renuncia a todo tipo de monarquía, ¿no? Así que es interesante porque ustedes vieron que la Argentina no casualmente es uno de los países donde más éxito tiene Facebook, porque nos encanta etiquetar, ¿no? Entonces Belgrano es monárquico, San Martín es monárquico, ahora no dicen qué tipo de monarquía, no se toman el trabajo de aclarar de qué estamos hablando y cuántos otros monárquicos tuvimos o cuántos otros traidores que no aparecen etiquetados con tanta facilidad como aparece San Martín, Belgrano, Güemes, los verdaderos héroes de nuestra patria, ¿no? Las etiquetas van para ellos y no tanto para los otros, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí. Esta idea que dejaste de un país binario, que se nota en todo lo que explicaste. Perdón, pero estaba acá el micrófono, ¿eh? Tratemos de respetar el que tiene el micrófono, porque si no... Buenas noches, señor Felipe Piña, un placer escucharlo. Teniendo en cuenta que el estudio de la historia tiene una de las grandes utilidades es aprender de los errores y aciertos del pasado, como educador le pregunto, ¿a qué atribuye usted esta simplificación de la que hablaba de los grandes próceres, siendo que tenemos tantas cosas buenas para aprender de ellos en su testimonio de vida y que no se dan a conocer?
Usted hablaba de que a San Martín se le decía el padre de la patria, a Sarmiento el padre del aula, y todos tienen otras muchas virtudes y un testimonio de vida muy positivo y que se oculta o que se simplifica. ¿Y a qué atribuye usted esto? Bueno, yo creo que la conexión pasado-presente es muy automática, ¿no? Por lo tanto, siempre ha considerado el poder que no está bueno que la gente conozca su historia. Y esto creo que, en primer lugar, hay una operación primaria que es infantilizar la historia, ¿no? A mí no me gusta la palabra infantilizar porque creo que los pibes son extraordinariamente inteligentes, pero nos entendemos de qué estamos hablando, ¿no? Llevarla a un terreno de cuentito, donde no hay conflictos, donde todos somos, donde convive gente que nunca hubiera convivido, por ejemplo, y entonces se simplifica y se hace un relato aburrido, donde el cual nos alejamos. Yo, como muchos de los que están acá, salía corriendo en las clases de historia, no me gustaban las clases de historia porque eran un embole, ¿no? Donde hablábamos de las batallas, fechas. Eso no es historia, ¿no? Eso es otra cosa. O aprender de memoria, repetir como un loro, no vincular una cosa con la otra, no tener en cuenta los contextos. Y creo que eso llevó a que mucha gente entendiera que la historia era una materia inútil y poco interesante, ¿no? Que era lo que se quería seguramente, que la gente no aprendiera del pasado para mejorar su presente, que es un poco la función de la historia seguramente. Creo que en eso estamos, ¿no? En cambiar eso. Creo que hemos avanzado mucho, falta todavía por supuesto, pero me parece que hay cosas que ya uno observa en los chicos, que son el futuro, donde hay preguntas que nosotros, nuestra generación, no hacía, como por ejemplo, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿no? Que son 3 preguntas básicas. Nosotros nos estaba permitido, había una frase muy vigente que era no me conteste, ¿no? Parecido a no me pregunte. Y yo creo que hoy en día eso es imposible con un chico, es imposible, por suerte, ¿no? Entonces, pero durante mucho tiempo rigió ese relato aburridísimo, soporífero, de gente evidentemente muy diferente a nosotros, ¿no? Que estaba por arriba nuestro, y que ninguno de nosotros iba a ser nunca como San Martín. La vara estaba tan alta que para qué nos vamos a calentar si nunca seremos como San Martín. Seamos los mediocres que somos, ya está, ¿no? Entonces, pasan cosas lindas, ¿no? Yo me gusta mucho con los pibes y me tocó una charla en una escuela muy pobre de La Matanza, y un pibito en el momento de las preguntas, como pibito de unos 7 años, dice: a mí me encantaría ser como San Martín, pero es un lío porque tengo que cruzar los Andes. Y otro le dijo, fíjense qué maravilla los pibes, ¿no? Otro le dijo: no, mirá, con que no robes, quieras a tu país y seas una buena persona, sos como San Martín, ¿no? Yo digo, y es genial, porque eso es la ejemplaridad. La ejemplaridad no es la imitación ridícula de ponerse el gorrito y salir a morirse de frío en la cordillera. No, la imitación es tomar los valores de esa persona. La honestidad, la coherencia, la empatía, que es algo que San Martín insiste permanentemente. Empatía es una palabra de origen griego que quiere decir ponerse en lugar del otro, cosa que tanto cuesta en esta sociedad moderna, ¿no? Bueno, esas cosas son sanmartinianas, o sea que si los que estamos acá podemos empezar a ser sanmartinianos en este momento, si tienen ganas, ¿no? Digo, no hace falta tanto. Entonces creo que hasta nos han obturado la ejemplaridad pasa por ahí, no pasa por imitar al personaje y montarse arriba un caballo, ¿no? No es eso, ponerse un poncho y sentirse indio, no es eso, es otra cosa, son los valores que esas personas nos han transmitido, que son fáciles de asimilar si queremos, desde ya, eso es una cuestión de voluntad, por supuesto. Hola Felipe. ¿Qué tal? La semana pasada estuve escuchando aquí a Zaffaroni y le hice una pregunta que te quiero transmitir. Además, debe ser un poco vanidoso lo mío, fue linda y a la gente le gustó un poco, entonces va para vos. El asunto es así: en los que intentamos posicionarnos en el campo popular, entendemos que en estos últimos 12 años avanzamos mucho. En distintos aspectos avanzamos mucho. Ahora vemos que en un mes y unos pocos días esto es un tembladeral.
el Guillermo Moreno rescata una frase de él que dice: fuimos muy tibios, a tu criterio. Cuando volvamos, porque vamos a volver. Y es bueno que lo traigamos. Por esto digo que la pregunta es buena, porque genera polémica. La señora quería preguntar algo. Es una pregunta muy interesante. Sí, estoy en uso de la palabra, ¿la puedo hacer? Gracias, gracias. El asunto sería, ¿cuáles serían a tu criterio las 2 o 3 medidas para que lo que hoy está pasando no lo volvamos a pasar? ¿Qué tiene con San Martín? Es muy difícil responder una cosa así, ¿no? Yo creo que es difícil responder eso porque tiene que ver más con cuestiones de política de macropolítica, ¿no? Lo que sí me parece que hay que hacer en primer lugar es ver los errores cometidos, es un punto muy importante, y después sí estar muy atento a defender lo que se consiguió positivamente, ¿no? Que son dos cosas que me parece que deben ser paralelas, ¿no? Perder todo tipo de soberbia porque todo estuvo bien hecho, porque no fue cierto, y en segundo lugar defender y cuidar lo que uno considera que hay que cuidar. Entre esas cosas, el trabajo nacional, la industria nacional, la educación, que parece que son valores que han crecido y que deben ser cuidados sin ninguna duda, ¿no? Ahora, de medidas puntuales creo que tiene que ver esencialmente con hay algo básicamente, volviendo a Belgrano, que es la educación. Yo creo que la base de todo es la educación. No podemos perder de ninguna manera la educación pública porque es lo más importante para saber qué tenemos que hacer, ¿no? Creo que esa es la clave de todo. Por ahí pasa un poco lo que te puedo decir en estos tan pocos días que han transcurrido, pero muy intensos, sin ninguna duda, ¿no? Mi pregunta, por supuesto, tiene que ver con el futuro, ¿no? No es mi especialidad, pero... En un país binario, como planteabas vos, ¿no? O el pueblo ante el pueblo, sin payo o no sin payo, donde no alcanza el campo popular para construir una nación libre y soberana. Mi pregunta concreta es: ¿se te ocurre que es posible pensar en la construcción del nosotros, sin lo cual no hay posibilidad ninguna de trabajar, cuando en verdad siempre se está construyendo desde construir el enemigo? Sí, eso es un tema que es muy interesante, ¿no? El construir el nosotros es algo de estas personas a las que hablamos, trabajaron mucho con el nosotros, ¿no? Nosotros es la identidad, digamos, ¿no? Tener una identidad, que siempre fue un problema grande. Por supuesto que no somos todos lo mismo, no estamos todos en la misma situación, hay divisiones de clase, etcétera, pero hay un nosotros, seguramente que nosotros se puede trabajar en torno a nosotros, sin duda. Creo que en la historia argentina hay grandes abrazos y hay grandes enfrentamientos, ¿no? No está bien señalar solamente una de las dos cosas, no está bien solamente hablar de los abrazos, que fueron muchos y muy interesantes, como también momentos de fuertes conflictos y enfrentamientos. Disimular a unos y otros está mal, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos los problemas. Exaltamos solamente unos y ocultamos los otros, estamos haciendo desde el punto de vista histórico una mala praxis. Yo creo que eso es importante también plantear, ¿no? Y cada una de esas cosas fueron importantes en su momento, también generaron conflictos, ¿no? Por ejemplo, el abrazo Sarmiento-Urquiza, ¿no? Termina muy mal, pero al principio era un intento de un nosotros, o el Perón-Malvin, por ejemplo, en ese contexto tan complicado del país, y a la vez los conflictos que nunca terminaron de resolverse. Entonces es un país complicado donde hay que hablar de totalidades, ¿no? Donde empezamos a parcializar y a recortar para un lado o para otro. El recorte siempre es malo. Hay para mí el más grande historiador inglés, que es Eric Hobsbawm, cuenta una anécdota que le ocurrió, que es muy reveladora y que puede servir para no confundirnos a la hora de ver, no equivocarnos en cuál es la función de la historia, ¿no?
Estamos hablando de una persona, de una reconocida militancia marxista, de una posición frente a la historia, y que decía que le pasó lo siguiente. Él veía, como seguramente mucha gente que está acá, una foto que siempre se usaba en las enciclopedias para ilustrar el momento de inicio de la Segunda Guerra Mundial, que es una foto tremenda de una mamá con su hijo, una mamá polaca, judía, con su hijo. La imagen era siempre esa foto con un par de soldados nazis en el momento de la captura, que esa gente sabe que se acabó, ¿no? Su vida se acabó, que la van a separar de su hijo, todo el dramatismo que transmite esa foto. Cuando se abrieron los archivos, del otro lado de la cortina, como se decía, y llegó al archivo de Varsovia, pudo ver la foto completa, que era tremenda. Era la mamá con el nene, más soldados alemanes, pero una avenida repleta de gente sonriendo y aplaudiendo esa captura. Alguien recortó esa foto porque no se bancó esa complicidad, ese lugar del otro, ese lugar de la sociedad en los horrores, ¿no? Lo que no se puede, dice él, con muy buen criterio, no se puede recortar fotos. En la historia no se puede recortar fotos porque a mí me gusta o para quien no me gusta. La historia es como es. Entonces, por supuesto que es opinable, cada uno opina, y está muy bien. No hay historiador que no tenga una posición tomada, pero recortar está mal, ¿no? El recorte, porque a mí no me gusta o no me lo banco, a la manera de la nomenclatura soviética que borraba a los tipos que le iban cayendo mal, no sirve. En definitiva, la verdad se sabe después, ¿no? Tardará 20 años, 30 años, pero se sabe. Entonces yo creo que es una buena forma de entender que la historia tiene un camino de seriedad y profesionalismo que no debe caer en la tentación de ocultar lo que a mí no me gusta o de simular lo que a mí no me gusta y exaltar lo que a mí me gusta, porque entonces estamos haciendo una mala praxis de la historia, ¿no? Sí. Ahora, te quería hacer... Y otra cosa que quiero decir es que la historia es políticamente incorrecta siempre, ¿no? La historia no está para conformar a nadie, la historia está para escribirse y no busca complacencia, digamos, ¿no? No tiene que ser para complacer a nadie la historia, ¿no? La historia es como es, y a veces es tremenda, ¿no? Y nos enteramos de cosas que no nos gustan y bueno, hay que ponerlas, tiene que darse publicidad, no tiene derecho a andar metiendo bajo la alfombra muertos, situaciones que no deben conocerse, eso no va, ¿no? Sí. Sí, te quería hacer una pregunta. 2 años antes de morir San Martín, exactamente en Francia, fueron los acontecimientos de la Comuna de París, acontecimientos que las consecuencias de estructura de poder se mantienen hasta el día de hoy. En ese periodo él estaba muy recluido en su vida privada, o hay algún registro de la visión de él de los acontecimientos de la Comuna y de todo eso que pasó, que configura casi el mundo contemporáneo. Mira, es muy buena la pregunta porque es la última carta que San Martín escribe con Vista, se la escribe a Rosas, donde le... 1848. Sí, 1848. No, 1848. Lo que él está diciendo es 1848. 2 años antes de la muerte, la primera Comuna de París. La primera Comuna de París. Bueno, ahí él queda muy impactado por lo que está pasando. De hecho, decide trasladarse fuera de París porque entiende que es una situación muy conflictiva. Él está muy mal ya de salud. Dice que es una situación que a él no le gusta lo que está pasando, que le preocupa, pero que entiende que esas masas que no han sido atendidas durante tanto tiempo terminen sublevándose, ¿no? Es una carta que le envía a Rosas diciéndole: fíjese cómo está Europa, qué nivel de convulsión que hay en este momento. Hace toda una descripción muy interesante. Es una carta muy valiosa, pues la última carta que le escribe con Vista, después ya escribirá a través de su hija, ¿no? Ya no puede... Las cartas las escribe Mercedes, ya no podrá escribir. Pero él es crítico de lo que está pasando en París en esos episodios de la Comuna, ¿no? Absolutamente. Crítico para con la revolución, exactamente. Sí. ¿Qué tal, Felipe? Sin dejar de admitir que tienen razón los que están haciendo esa revolución. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería hacer una pregunta porque se viene preguntando de un montón de cuestiones. En particular, a mí es una pregunta más de corte metodológico. Me interesaba saber, ustedes los investigadores, los historiadores,
digamos, a qué fuentes históricas recurren o qué evidencias históricas son las que le dan fundamento a sus elaboraciones teóricas para las grandes personalidades tanto de San Martín como Belgrano, digamos. Bueno, muy buena pregunta. Es una pregunta que siempre hacen los chicos. Está muy buena porque los pibes te dicen en la escuela más crudamente, lo tuyo es muy elegante. ¿De dónde sacaste lo que estás diciendo? Y está muy bueno porque la verdad que sí, nuestro trabajo tiene que basarse en las fuentes. Y si ustedes quieren saber si un libro de historia está bien escrito o no, o si tiene seriedad, no importa si tiene razón o no tiene razón, sino en principio, si está bien escrito, debe recurrir a las citas y a la bibliografía. Un libro que no tiene cita, no tiene bibliografía, no es serio. O sea, ¿de dónde sacó este hombre lo que está afirmando? Digamos, ¿no? Y bueno, las fuentes nuestras son muy variadas. En el caso, se multiplican el momento que trabajamos con lo contemporáneo, o contemporáneo quiere decir 10 años, 20 años, donde tenemos fuentes audiovisuales, posibilidad de entrevistar gente. Pero cuando hablamos del siglo XIX, siglo XVIII, fin del siglo XVIII, nos basamos en fuentes epistolares, que eran muy importantes, la carta, cosa que ya lamentablemente ha desaparecido, la carta escrita, ¿no? Donde por el carácter de la correspondencia, que demoraba tanto en llegar y volver, la persona se explayaba muchísimo. Las cartas nunca tienen menos de 4 o 5 páginas porque esa persona tenía que contarle todo y sabía que iba a recibir la correspondencia a los 6 meses más o menos, entre que iba al barco, volvió al barco, entonces se explayaba. Y ahí se hablaba de la vida personal, del contexto, de la política, de los gustos. Así que una fuente muy importante primaria son la correspondencia. En el caso de San Martín tenemos el epistolario casi completo y además hay mucho material. Yo recorrí para el libro de San Martín archivos chilenos, peruanos, franceses, belgas, ingleses. Ese es un primer tema. Después tenés, en el caso de San Martín, todo lo que son los archivos militares, donde figuran los comentarios, ascensos, etc. Después los periódicos de la época, que siempre hay que tomarlos en el contexto y ver la orientación de ese periódico, porque ese periódico tampoco hay por qué creerle exactamente que está diciendo la verdad, prensa en definitiva. Así que las fuentes son múltiples, variadas. Después está todo lo escrito sobre ese personaje, ¿no? Es decir, que suele ser mucho. En el caso de San Martín estamos hablando de 1100, 1200 libros, en el caso de Belgrano 600, 700 libros. Muchos, si bien repiten al pionero de estos dos personajes, que es Mitre, ¿no? Autor de 2 libros monumentales, uno sobre Belgrano, otro sobre San Martín, donde muchos se han basado y han repetido sin revisar demasiado algunas cosas que decía Mitre, que como todo el mundo se podía equivocar, ¿no? Y en otros casos quería equivocarse también. Sí. Vos en parte de tu exposición también hablabas, por ejemplo, de los resultados estadísticos de lo que fue el éxodo fujeño efectuado por Belgrano y las bajas del ejército español, digamos. Esos resultados estadísticos, digamos, esa evidencia. ¿A dónde? Eso están en los partes militares españoles y hay un historiador militar que fue García Camba, que era el tipo que estaba con las tropas de Tristán, que era muy minucioso y es una fuente maravillosa que tenemos, que es la visión del otro lado de lo que pasó en Salta, en Tucumán, en el Éxodo, contado por un español que puedes cotejar con las fuentes propias. Por otro lado, recordemos que Belgrano era periodista, fue el primer periodista argentino, porque antes de la publicación del primer periódico, que es de 1802, el Telégrafo Mercantil, él en 1796 es corresponsal de la Gaceta de Madrid, o sea que ejerce el periodismo profesional antes que nadie en nuestro país. Y él instala en el Ejército del Norte un periódico muy minucioso donde va contando y va relatando y va tomando nota estadística de situaciones, que es una fuente primaria también extraordinaria. Además, una persona que le gustaba mucho la estadística, él habla mucho de la estadística. Así que tenemos fuentes, muchas fuentes son muy divertidas, otras fuentes son un embole, uno tiene que leer de todo, y yo creo que la clave está ahí para donde vas encontrando cosas no tan dichas, ¿no? De estos personajes. Pero para mí, por ejemplo, es un trabajo apasionante, me encanta leer las fuentes originales, ¿no? Además hay cosas que uno tiene que ir a la fuente original porque mucha gente se basa en las transcripciones, y las transcripciones pueden ser engañosas. Por ejemplo, en 1910 el Instituto Sanmartiniano, que era un instituto
muy conservador en su momento, hoy no lo es, en aquel momento lo era, decide transcribir la mayoría de los documentos de San Martín, y hay una transcripción de un texto muy interesante de San Martín en Cuyo, donde él manda una carta a su amigo Guido donde le cuenta que ha prohibido los castigos corporales, y el Cabildo de Mendoza, ultraconservador, se ha quejado porque dice que los niños, si no son castigados, se van a insolentar. San Martín le dice a Guido: fíjese lo que me dicen estos carajos, ¿no? El instituto censura eso y pone estos señores. Y la verdad que entre carajos y señores hay una distancia interesante que uno advierte en muchos documentos donde son cambiadas palabras. Ningún prócer puteaba, ningún prócer carajeaba, y la verdad que todos carajeaban de una manera interesante, ¿no? Y esto tiene que ver con lo humano, es decir, se vuelven más humanos, más personas. No para ser centro en esto, pero quiero decir, eran seres humanos como nosotros. Y los dos se cansan de decir que son humanos, que no quieren saber nada con el ser superhombres. De hecho, Belgrano le dice: ¿a usted le parece que yo puedo ser un superhombre, que tengo hemorroide, hidropesía, problemas cardíacos? ¿De dónde sacan que puedo ser un superhombre, no? Y el otro le contesta lo mismo: tengo reuma, tengo asma, o sea, así que interesante, son personas muy preocupadas en ser humanos, ¿no? Muy humanos. O sea, siguiendo a Nietzsche, demasiado humano, podemos decir, ¿no? Probablemente. Vos hablaste del encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. La pregunta se refiere a de qué forma se produjeron los acuerdos y desacuerdos, ¿no?, que indudablemente pudieron haber existido, en torno al problema de la unidad de los pueblos de América, en lucha contra el virreinato primero y contra los intentos posteriores que hace España para volver a apoderarse del imperio, ¿no?, en América. El tema fundamental es hasta qué punto San Martín siguió observando desde Europa los acontecimientos, porque lo han querido presentar como enemigo de Bolívar, y que en realidad no lo era. El propio Sarmiento, vos relatás, recuerdo esa observación que hace, ¿no es cierto?, respecto a que él reivindica a Bolívar y tiene un retrato de Bolívar en su despacho. El tema es así: existió un congreso anfictiónico en Panamá, convocado por Bolívar, que fracasa. El tema es hasta qué punto San Martín continúa interesándose por esto y por el papel también de los Estados Unidos en América. Bueno, a tal punto se interesa que le deja a Bolívar a Monteagudo, que es el verdadero artífice del Congreso de Panamá. El Congreso de Panamá lo arma Monteagudo, que es el hombre que era primer ministro de San Martín en el Perú. Cuando San Martín se va, está muy bien lo que vos decís, acuerdos y desacuerdos. Entre los acuerdos de Guayaquil está que San Martín le pasa lo mejor de su oficialidad y lo mejor que le queda de su tropa, y que son los que van a terminar peleando en Ayacucho, la última batalla por la libertad de América. Y entre las personas que le deja a Monteagudo, que Bolívar lo adopta como secretario, o sea, secretario político, hombre que trabaja por el Congreso de Panamá. Recordemos Congreso de 1826, que trataba de lograr la unidad latinoamericana, ¿no? La Gran Colombia, aquel sueño de Miranda y de Bolívar, y de San Martín también. Ese congreso es bombardeado políticamente por Estados Unidos, que no quiere tener al sur un Estados Unidos de América del Sur, gigantesco, poderoso, por Inglaterra, con su histórica política de vivir para reinar, y sus cipayos locales. Por ejemplo, Rivadavia boicotea absolutamente el Congreso de Panamá, no manda delegados, y la verdad que era una parte muy importante que no manda delegados, que es nuestro país en ese momento. San Martín nunca deja de estar conectado y advierte junto con Bolívar el peligro que implica Estados Unidos y denuncia la ausencia absoluta de colaboración de los Estados Unidos para con la independencia latinoamericana, ¿no? Es muy claro en su denuncia y advierte del peligro. Recordemos la famosa frase de Bolívar: los Estados Unidos están destinados a ser el gran enemigo de la humanidad, ¿no? Bueno, San Martín suscribe esa frase, ¿no? Así que sí, está muy atento a lo que pasa y todo el tiempo trata de colaborar, de estar atento a lo... Bueno,
De hecho, en 1824 está pensando en volver a combatir al Perú, ¿no? Intenta comprar 2 fragatas para volver a combatir, así que en ningún momento deja de estar conectado con su patria grande, ¿no? Que era América Latina. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Primero, muchas gracias por toda la exposición, me encantó. En segundo lugar, fui una de las personas que, como vos mencionaste, aborrecí la historia, amé la matemática, me hubiese gustado que me guste un poco más la historia. También reconozco esta falta de gente de una generación arriba que me hubiese originado. No voy a echar culpas, al contrario. Creo que soy gran responsable. Lo que quería preguntarte, frente a todo lo que explicaste, es cómo y cuándo se descubre esta biografía que escriben apócrifa de San Martín es mentira. Bueno, esa biografía quedó oculta durante 200 años aproximadamente. Yo la verdad que la busqué intensamente y la verdad que estaba, como las cosas que a veces pasan, estaba ahí nomás, estaba en el Museo Mitre. Lo que pasó que nadie la quiso publicar, digamos, ¿no? Yo la publico por primera vez en este libro, La voz del gran jefe, nunca se había publicado completa. Y bueno, a mí mismo me sorprendió lo fácil que estaba ahí, ¿no? Al alcance. Se hablaba, inclusive hay libros que mienten descaradamente, donde dicen está en manos de un coleccionista que compró una copia en Sotheby's y no sé qué, inaccesible. Bueno, la verdad que no, estaba ahí nomás en el Museo Mitre, la pude copiar y está puesta en el libro. Es una verdadera canallada, ¿no? Es un acto de un canalla, como era Alvear. O sea, inventar una biografía en primera persona inculpando a una persona de crímenes que jamás cometió, de robos que jamás perpetró, con el ánimo de perjudicarlo para siempre en su imagen, ¿no? Eso fue este libro que permaneció oculto durante tanto tiempo, ¿no? Hola, buenas noches. Quería preguntarle, como dijo, San Martín pertenecía a los masones. ¿Belgrano pertenecía a algún grupo en particular? Bueno, hay dudas en torno a la pertenencia masónica de Belgrano. Algunos afirman que sí. Belgrano siempre fue el más católico de nuestros próceres, lo que no le impidió, cuando se enteró que el obispo de Salta estaba colaborando con el enemigo, de interrumpir la misa y echarlo del lugar, darle 24 horas para que salga. Pero hay dudas sobre si él pertenecía a la masonería. Muchos dicen que sí, pero sí pertenecía a una sociedad que se llamaba Sociedad de los Siete, que era la que estaba trabajando por la independencia antes de la Revolución. Y es un personaje determinante de la Revolución de Mayo. Determinante, absolutamente. Es el hombre que convence a Saavedra, que era el jefe militar más importante de Patricios, para que ponga las armas a disposición de la Revolución. Es el hombre que se entrevista con el virrey y le da un plazo perentorio para que renuncie, con una frase bastante explícita. Si a las 3 de la tarde no renuncia, lo va a tirar por la ventana. O sea, mucha diplomacia no había. Y es un hombre muy importante en estos días de mayo, ¿no? Fundamental. Así que hay una pertenencia a sociedades secretas, lo que no sabemos si fue masón o no. Entre la dificultad para saber si alguien fue masón o no es que nadie admitía públicamente su pertenencia. Entonces, encontrar el documento que diga yo soy masón, no lo vamos a encontrar. Pero sí hay indicios. Por ejemplo, en el caso de San Martín, uno conociendo la simbología masónica, están los 3 puntitos de la firma, ciertas cuestiones de palabras claves, como por ejemplo escuela de matemáticas, institución educativa, que querían decir masonería, ¿no? Eran formas de llamar la masonería. Por ejemplo, es gracioso porque algunos historiadores poco avisados, para ser muy buenos, dicen ¿cómo fomentó San Martín la educación de la matemática en Chile? Y él está hablando de la masonería. Dice, hay que establecer inmediatamente la educación de la matemática en Santiago. Imagínense que el tipo está peleando por tomar Santiago y lo primero que va a hacer va a poner escuela de matemática, es ridículo. En todo caso después, pero no como primera obra de gobierno. Lo que está hablando es de la masonería, ¿no? Escuela, instituto educativo, escuela de matemáticas, eran formas que usaban
nombrar a la masonería. Bueno. Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias en nombre del Consejo de Administración de Residencias Cooperativas de Turismo, en nombre de todos nuestros socios y amigos. Y por supuesto, los esperamos el miércoles que viene y como dije, tenemos libros, los que quieran, que Felipe los firmará acá, por supuesto.